Dejusticia.net, tu academia de oposiciones de justicia online, patrocina este vídeo. Dejusticia.net. Muy buenas a todos y a todas, mi nombre es John Fernández, soy abogado, profesor particular de Derecho y en el vídeo de hoy vamos a ver la 24ª parte de mi curso online sobre la Constitución Española. En esta parte del curso vamos a comenzar a ver el título quinto de nuestra norma suprema, título quinto denominado de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. Pero bueno, antes de nada y como siempre digo, si es la primera vez que me ves en pantalla, lo mejor que te puedo aconsejar es que acudas a la descripción de este vídeo donde te voy a dejar un enlace a una lista de reproducción que he creado con todas las demás partes del curso para que así las puedas ver y te puedas poner al día. Si ya lo has hecho, te doy la bienvenida a esta 24ª parte del curso online donde, tal y como te adelantaba, vamos a comenzar con este título quinto denominado de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. Título quinto que se compone de 9 artículos y va desde el artículo 108 al artículo 116. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la clase de hoy? Pues vamos a comenzarlo viendo desde el artículo 108 hasta el artículo 115 y nos vamos a dejar el último artículo, el 116, en el tintero para la semana que viene. ¿Y por qué? Os preguntaréis. Porque en él vamos a ver los estados de alarma, excepción y sitio y os pondré unos esquemas que tenemos en el canal de Patreon que os van a servir para entender bien cada uno de estos estados posibles en los que podemos incurrir. ¿Vale? Entonces vamos a ver ahora la pequeña introducción está desde el artículo 108 al artículo 115, donde vamos a ver cuestiones muy interesantes como pueden ser la cuestión de confianza o la moción de censura, y luego ya la semana que viene terminaremos con este título quinto. Así que sin más preámbulos, vamos al lío. En el título anterior estuvimos viendo un poco lo que era el gobierno y la administración pública. Pues bien, ahora vamos a centrarnos o vamos a seguir viendo el gobierno, pero vamos a hacerlo a través de la relación que tiene con las Cortes Generales, que es lo que estuvimos viendo en su día en el título tercero. ¿Vale? ¿Qué tipo de relación tienen? Pues nos lo explica un poco por encima el artículo 108 y nos dice que el gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados. Es decir, el gobierno, entendido como un todo, responde de lo que hagan, de esa gestión política que están haciendo, ¿ante quién? Pregunta de examen. Ante el Congreso de los Diputados. No ante las Cortes Generales en general, sino ante una de sus cámaras, que es la que ya sabemos que en la práctica está un poco por encima, que es el Congreso de los Diputados, ¿vale? Responsabilidad solidaria y ante el Congreso de los Diputados. Pregunta de examen. Además, el artículo 109 continúa diciendo que las cámaras y sus comisiones podrán recabar a través de los presidentes de aquellas, es decir, las cámaras, Congreso y Senado y las comisiones que éstas tengan, pueden recabar a través de los presidentes de aquellas, por ejemplo, del presidente del Congreso o del presidente del Senado, la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus departamentos y de cualquier autoridad del Estado y de las comunidades autónomas. Es decir, las cámaras, a través de sus presidentes, pueden preguntar, pueden decir, oye, ¿qué estáis haciendo aquí? Al gobierno, a los departamentos que estos tengan, a cualquier autoridad del Estado, incluso a las comunidades autónomas. ¿Vale? Tienen ese control un poquito acerca de la gestión política que se haga por parte de estas entidades que estamos viendo en el artículo 109. Comprendido, ¿verdad? No tiene ningún misterio. Así que pasamos al artículo 110, donde nos siguen diciendo que las cámaras y sus comisiones, en este caso, pueden reclamar la presencia de los miembros del gobierno. Es decir, en unas de sus sesiones que ellos tengan, pueden decir, oye, pues ahora me interesa que vengan aquí los miembros del gobierno o alguno de los miembros del gobierno para que expliquen qué han hecho con esta gestión política, por ejemplo, con esta decisión política que han tomado. Entonces, los miembros del gobierno están obligados a acudir a la llamada de las cámaras o de las comisiones que éstas tengan. ¿Vale? Importante, además, los miembros del gobierno, aparte de que tengan la obligación de ir, también tienen ellos acceso a las sesiones de las cámaras. Es decir, los miembros del gobierno, estamos viendo aquí la relación bilateral entre el gobierno y las Cortes Generales. Pues las Cortes Generales pueden pedir al gobierno que vayan a una de sus sesiones, pero si no le ha llamado nadie, también el gobierno puede o tiene acceso a las sesiones de las cámaras, es decir, a la del Congreso y a la del Senado y a sus comisiones, y también tiene la facultad, es decir, la posibilidad, la potestad de hacerse oír en ellas. Es decir, puede
hablar en esas sesiones que estén celebrando las cámaras o las comisiones. Y también pueden solicitar que informen ante las mismas funcionarios de sus departamentos. Es decir, pueden no acudir ellos, sino mandar a otro funcionario para que informe acerca de lo que quieran que se les escuche. ¿Vale? Perfecto. Artículo 110, entendido. Vamos al 111, que nos dice que el gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las cámaras. Es decir, veíamos en el 110 que tenían la obligación de acudir. Si les llamaban, pues también tienen la obligación de contestar a las preguntas que le hagan en las Cortes Generales, ¿vale? En las cámaras de las Cortes Generales. Y para esta clase de debates, pues los reglamentos van a establecer un tiempo mínimo semanal. Aquí, en lo que se refiere a la Constitución española, no nos dicen cuánto es, sino que se hace referencia a los reglamentos, ¿vale? Y toda interpelación, es decir, toda esta comunicación que estén realizando, puede dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su posición. Bien, aquí debemos entender una cuestión, y es la siguiente. La moción no la debemos entender como moción de censura, que es lo que vamos a ver en los artículos siguientes. No, aquí la moción se debe entender como pues algo que abre un debate, por decirlo así, ¿vale? Es decir, que a la hora de ser preguntado un miembro del gobierno ante cualquiera de las cámaras que se compone las Cortes Generales, tendrá que contestar, como veíamos en el 111.1, y además, cuando conteste, puede dar lugar a cierto debate acerca de si esa gestión política está bien realizada o no. A eso es lo que se refiere el artículo 111.2. No lo confundamos, repito, con la moción de censura que vamos a estudiar ahora dentro de poco. ¿Vale? De hecho, os voy a hacer un pequeño avance de los dos artículos que nos vienen a continuación. Y es que en el artículo 112 lo que vamos a estudiar es la cuestión de confianza y en el artículo 113 vamos a ver la moción de censura. Son dos cuestiones que si hemos estado activos viendo las noticias de la política en los últimos años, nos sonarán, sobre todo nos sonará la moción de censura, pero quizá no sepamos qué significa cada una de ellas. Pues bien, vamos por partes. La cuestión de confianza, que es lo primero que vamos a ver en el artículo 112, lo que viene a significar es que el presidente del gobierno puede decir, oye, ¿seguís confiando en mí para que siga siendo presidente del gobierno? ¿Vale? O sea, el presidente se reúne con el Consejo de Ministros y dice, oye, mira, pues no sé si he hecho una gestión política buena, mala, no sé si sigo teniendo la mayoría que era necesaria para que se me nombre en su día como presidente del gobierno, no sé si confían en mí o si siguen confiando en mí para que sea presidente, lo voy a preguntar. Pues eso es lo que vamos a ver en el artículo 112. Cuestión de confianza. Luego, en el artículo 113, lo que veremos es al revés, que es cuando los miembros del Congreso de los Diputados, sobre todo, no están ya confiando en el presidente actual y pueden hacer ellos mismos esa pregunta, por decirlo de una manera. Y hacen esa pregunta y si sale mayoría absoluta, bueno, con todo lo que vamos a ver luego en el artículo 113, pero si sale al final mayoría absoluta, de gente que ya no confía en el presidente, pues lo pueden cambiar por otro. ¿Vale? En España lo que tenemos, además, termino ya estas pequeñas aclaraciones y vamos ya al contenido de los artículos, pero en España también quería recalcar que lo que tenemos es moción de censura constructiva. Existen dos tipos de moción de censura. Tenemos la moción de censura destructiva y la constructiva. La moción de censura destructiva sería aquella que se cargan al presidente, por decirlo de una manera más cotidiana, quitan al presidente de encima, pero no ponen a nadie más. Esa sería destructiva, le destruyen sin poner a nadie más. Pero en España no, en España lo que tenemos es moción de censura constructiva. Para que salga adelante la moción de censura, tiene que haber otro candidato propuesto por aquellas personas que hayan decidido realizar la moción de censura o en algún momento posterior solicitando otra alternativa, como veremos en el artículo 113, pero proponen a un candidato que lo sustituya. Recientemente, bueno, hace unos años, lo que tuvimos es la moción de censura hacia Mariano Rajoy, donde se le cambió por Pedro Sánchez. ¿Vale? Pedro Sánchez era el otro candidato. Entonces, se quitó a Mariano Rajoy y se puso a Pedro Sánchez como presidente. ¿Vale?
pues hechas estas aclaraciones acerca de la diferencia entre cuestión de confianza y moción de censura, ahora vamos a ver con detalle lo que vienen a decir en el artículo 112 y en el artículo 113 al respecto. Todo ello complementándolo con lo que veremos en el 114, como veréis a continuación. Artículo 112. Cuestión de confianza. El presidente del gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, es decir, después de haber hablado con el Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. ¿Vale? Es decir, les puede preguntar, ¿seguís confiando en mí? ¿A quién? Al Congreso de los Diputados. ¿Vale? Primero habla con el Consejo de Ministros y luego ya lo pregunta. ¿Y cuándo se va a entender que le otorgan esa confianza? Pues la confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los diputados. ¿Vale? En este caso, con mayoría simple basta. Pero era lo que os dije también hace un par de clases, que al final en este tipo de cuestiones pues se van a reunir todos. Entonces la mayoría simple en la práctica va a ser igual que la mayoría absoluta. Pero bueno, de cara al examen tipo test, recordamos que es mayoría simple. ¿Vale? ¿Se entiende, verdad? Lo preguntan con mayoría simple, perfecto, sigues estando en el poder. Eso por un lado, eso con respecto a la cuestión de confianza. Y ahora pasamos al artículo 113 para ver la moción de censura. Aquí ya no es que lo pregunte, sino que directamente van contra el presidente. ¿Vale? Algunos, mejor dicho, de los miembros del Congreso de los Diputados no están contentos con la gestión política del presidente y lo intentan quitar para poner a otro. ¿Vale? Perfecto. Artículo 113. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura. Primera diferencia. En la cuestión de confianza necesitamos simplemente la mayoría simple para que siga estando en el poder el presidente actual. En la moción de censura necesitarían la mayoría absoluta para poder quitar a esa persona y poner a otra. Para poder quitar a esa persona que está ejerciendo la presidencia y poner al candidato propuesto. ¿Vale? Además nos dice que la moción de censura deberá ser propuesta, ¿vale? Propuesta al menos por la 10ª parte de los diputados y habrá de incluir un candidato a la presidencia del gobierno. Dos cosas. La primera ya la sabíamos, la que está aquí al final. Tiene que incluir un candidato a la presidencia del gobierno. ¿Vale? Moción de censura constructiva. Y la segunda cuestión es que para que se pueda proponer, al menos tiene que hacerlo la 10ª parte de los diputados. En este caso, al ser 350, como ya sabemos que es en la práctica, pues tiene que ser al menos propuesto por 35 de ellos. Y luego ya, después de esa propuesta que se hace, se va a votar y se cambia si tiene mayoría absoluta, como veíamos en el artículo 113.1. ¿Vale? Perfecto. Y luego lo que nos dice el apartado tercero es que la moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran 5 días desde su presentación. Es decir, se presenta y por lo menos tienen que pasar 5 días. ¿Para qué? Pues para que la gente delibere, para que aquellos diputados deliberen y además para lo siguiente, y es que en los 2 primeros días de dicho plazo se pueden presentar mociones alternativas. ¿Vale? Es decir, se puede presentar a otros candidatos. ¿Vale? Pues en ese caso se puede presentar a fulanito también. ¿Vale? Perfecto. Y si la moción de censura no fuera aprobada por el Congreso, ojo porque sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones. ¿Vale? Es decir, aquellos que hayan propuesto la moción de censura no podrán volver a hacer o volver a proponer otra moción de censura por lo menos durante el mismo periodo de sesiones. ¿A qué se refiere con esto del periodo de sesiones? Pues a lo que estábamos viendo en el artículo 73, donde veíamos que las cámaras se iban a reunir anualmente en 2 periodos ordinarios de sesiones, que el primero era de septiembre a diciembre y el segundo de febrero a junio. A eso se refiere con este artículo 113.4. Bien, pues aclarada ya la cuestión de confianza y la moción de censura, vamos al artículo 114 para ver qué es lo que pasa cuando se niega la confianza al gobierno o cuando se adopta una moción de censura.
En el primer punto lo que nos dicen es que si el Congreso niega su confianza al gobierno, este presentará su dimisión al rey, procediéndose a continuación a la designación del presidente del gobierno según lo dispuesto en el artículo 99. Es decir, cuando el presidente del gobierno solicite la confianza a través de la cuestión de confianza que estábamos viendo en el artículo 112 y este se la niega, es decir, no cumple con la mayoría simple que estábamos viendo en ese artículo, tiene que dimitir, tiene que presentar su dimisión ante el rey y se tiene que elegir a un nuevo presidente del gobierno de la forma en la que estuvimos viendo en el artículo 99, que os dejo aquí en pantalla, que era toda la rueda que comentábamos hace un par de clases. ¿Vale? Se entiende, ¿verdad? Sencillito. Perfecto. Pero también está la posibilidad de que el Congreso adopte la moción de censura. Y en ese caso lo que va a suceder es que como ya hay otro candidato propuesto, el gobierno presentará su dimisión al rey y el candidato incluido en aquella se entenderá investido de la confianza de la Cámara a los efectos previstos en el artículo 99 y el rey lo va a nombrar presidente del gobierno. Como tenemos una moción de censura constructiva y hay otro candidato alternativo, pues simplemente se le va a nombrar a él como presidente del gobierno. ¿Vale? Perfecto. Artículo 114, entendido. Ya sabemos lo más importante de este vídeo. La cuestión de confianza y la moción de censura. Y ahora, para terminar, vamos a ver el artículo 115, donde vemos la posible disolución presentada por el propio presidente del gobierno. Aquí lo que nos dicen es que el presidente del gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, nuevamente se tiene que reunir con el Consejo de Ministros de forma previa, y bajo su exclusiva responsabilidad, la del presidente, puede proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales que será decretada por el rey. Y el decreto de disolución pues, va a fijar la fecha de las nuevas elecciones que se tenga que hacer. La propuesta de disolución no puede presentarse cuando esté en trámite una moción de censura. No puede decir, oye, pues mira, ahora que me están haciendo una moción de censura, pues lo disuelvo todo y que elija el pueblo. No, eso no se puede hacer. Y tampoco procederá a una nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior. ¿Vale? Si se había disuelto ya, no se puede disolver de nuevo en el transcurso de un año. Ojo, salvo lo dispuesto en el artículo 99, apartado quinto, que ahí es donde veíamos que cabía la posibilidad de que si transcurrido el plazo de 2 meses, en ese tiempo en el que tenían que ser nombrado una persona como presidente del gobierno, a partir de la primera votación de investidura, si ningún candidato hubiera obtenido la confianza del Congreso, pues el rey disolvía ambas cámaras y convocaba nuevas elecciones, con el refrendo del presidente del Congreso. Entonces, en ese único caso, sí que cabe la posibilidad de que se haga en ese periodo de un año que hay. Si no, no. Y ojo, porque esto también de los plazos es pregunta de examen. Por eso lo marcamos aquí en azul como importante. Pues ya está, hasta aquí se daría la clase de hoy. Aquí hemos visto un poquito la introducción a este título quinto y como os decía, nos queda simplemente un artículo para terminar todo este título, pero lo quiero dejar para la semana que viene ya que os traeré algún esquema que ya tenemos subido al canal de Patreon. Estad pendientes de ese nuevo vídeo que se publicará la semana que viene y bueno, si queréis ver ya desde este momento en los esquemas que os estoy comentando, pues en la primera línea de la descripción os voy a dejar el enlace a mi canal de Patreon. Y en la segunda os voy a dejar un enlace a un vídeo en el que explico cómo funciona esta plataforma y cómo te puede ayudar a través de ella a probar tus oposiciones. Lo dicho, nos vemos la semana que viene, no sin antes recordarte que si te está gustando este curso, si te ha gustado este vídeo, ya sabes lo que tienes que hacer, lo tienes aquí debajo. Suscribirte al canal si aún no lo estás, de forma completamente gratuita, activar la campanita para que YouTube te avise de cuando subo un nuevo vídeo, darle un me gusta a este para hacérmelo saber y sobre todo, y lo más importante, es compartir este vídeo con más gente para así poder echarles una mano y para que así esta gran familia que juntos estamos creando pueda seguir creciendo. Lo dicho, ahora sí que sí, nos vemos la semana que viene, un abrazo y mucho ánimo.